llamo José Luis Herrero Saiz y soy presidente del Ilustre Colegio Oficial de Licenciados y Graduados de la Física y el Deporte de la Comunidad Valenciana. Hay diferentes roles profesionales que nuestros colegiados ejercen, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de educación es el rol de profesor o la ocupación de profesor de educación física, que es la denominación y el contexto profesional originario del cual partimos, pero con la evolución sobre todo del deporte dentro de la democracia y, en fin, las diferentes vías de acceso al deporte, nuestra titulación también ocupa otros roles profesionales, como puede ser el de la preparación física, los preparadores y las preparadoras físicas, el director deportivo, el gestor deportivo, y otras ocupaciones menos habituales, como puede ser la de entrenadores deportivos o monitores deportivos. Nuestra profesión se encuentra a caballo entre muchos intereses a los cuales satisfacer y muchas sensibilidades a las cuales atender. Porque, remitiéndome al ejemplo que os ponía antes, no son las mismas necesidades y cuestiones éticas y deontológicas que ha de tener en cuenta un profesor de educación física que una preparadora física que a lo mejor trabaja con mujeres mayores en un proceso oncológico, o un entrenador personal, o en el caso de un gestor deportivo, que son a lo mejor cuestiones que tienen más que ver con la organización o con la eficiencia en la utilización de los recursos, ¿no? En cualquier caso, nos regimos primero a nivel interno por los propios estatutos colegiales y el Código de Buen Gobierno y nuestro Código deontológico, y a nivel legal por las normativas que en nuestro sector pues principalmente nos regulan, que en este caso, aparte de la normativa estatal, como puede ser la ley del deporte, la ley del deporte de la Comunidad Valenciana y la ley de regulación profesional o de profesiones del deporte de la Comunidad Valenciana, que establece también en algunos articulados los derechos de los usuarios, pero sobre todo también las obligaciones de los profesionales. Sector deportivo, además, por la variedad de contextos de práctica en la que nos manejamos, ámbito escolar, educación física, un centro deportivo, una clínica donde el preparador físico trabaja multidisciplinarmente con otros profesionales, un despacho, un gestor deportivo, por los diferentes contextos de praxis profesional, como digo, las cuestiones éticas y deontológicas a tener en cuenta son diferentes y son variadas. Entonces, es importante que sí que haya un nexo de unión, y además documentado en textos propios de la corporación, a través de los cuales principios generales de actuación y principios de comportamiento profesional y, sobre todo, protocolos para el caso que se den malas praxis o situaciones de potencial vulnerabilidad a los usuarios a los que va dirigido el servicio deportivo, el colegio profesional pueda entrar, ¿no? Y yo creemos que es, vamos, yo lo creo firmemente y entiendo que todos los compañeros de esta Junta de Gobierno y anteriores así lo compartirán. Creo que es lo que distingue nuestra profesión de otros operadores que hay en el sector deportivo, que no están, digamos, englobados bajo una corporación de derecho público como es la nuestra. Y esto lo matizo, lo explico un poco más. En el sector deportivo, a nivel de profesionales, no solamente operan los titulados universitarios en ciencias de la actividad física y el deporte. Hay otras ocupaciones a las cuales se puede acceder a través de otras vías formativas, como por ejemplo la formación profesional de grado medio y grado superior, incluso certificados profesionales, a los cuales se puede acceder a través incluso de experiencia profesional sin necesidad de haber cursado una formación reglada, ¿no? Entonces, esto es importante porque, obviamente, a mayor complejidad del servicio
o a mayor, digamos, casuística particular que se ha de tener en cuenta sobre el usuario final al cual va dirigido el servicio deportivo, los requisitos formativos y, por tanto, las cuestiones éticas y deontológicas a tener en cuenta, pues exigen una mayor formación, o bien por la complejidad del servicio que hay que implementar, o bien por la particularidad del usuario final al cual va dirigido ese servicio, ¿no? Y me remito, por ejemplo, al ejemplo que había comentado antes. No son las mismas cuestiones técnicas, éticas y deontológicas a tener en cuenta un entrenador que entrena un equipo de fútbol cadete, por poner un ejemplo, que una persona que está trabajando con un oncólogo, el cual deriva a una persona con un perfil de salud muy concreto y muy específico, que acaba de salir de un proceso oncológico o que incluso está en el propio proceso oncológico, y a la que el oncólogo le ha prescrito ejercicio de fuerza que tiene que ser pautado, supervisado, evaluado, medido por un profesional, por un preparador físico, en este caso, conforme marca la normativa vigente, para mejorar su estado de salud, ¿no? O su tránsito, ¿no? Digamos, ese proceso oncológico. Entonces, por eso es importante que, independientemente del contexto profesional en el que estamos y del profesional que opera, por lo menos en el caso que a nosotros nos ocupa a nivel de corporación de derecho público, sí que es importante que nuestros profesionales tengan un hilo conductor sobre las pautas y las conductas y las cuestiones deontológicas a tener en cuenta. A nivel estatal, el Código Deontológico está ahora en un proceso de actualización. Y lo que sí que hemos hecho en Comunidad Valenciana es adecuar a esa casuística diferente de contexto profesional en los que estamos, adecuar nuestras herramientas de gestión. En este caso, los estatutos, que los nuestros vienen del año 2000, pero también estamos ahora en un proceso de actualización. Tenemos también un código de buen gobierno que es aplicable solo, o específicamente más aplicable a la Junta de Gobierno, pero lo intentamos trasladar a cualquier actuación que trasladamos a nuestros colegiados. ¿De acuerdo? Luego, aparte de esos dos documentos, que son los que regulan en mayor medida la praxis colegial, tanto de la Junta de Gobierno como de nuestros colegiados, pues nos sometemos sobre todo también al principio de legalidad de las dos normas que comentaba antes, que regulan un poco no solamente a nuestros profesionales, sino al sector deportivo, que es la Ley del Deporte del 2011 y la Ley de Regulación de Profesiones del Deporte de la Comunidad Valenciana, que es del año 2022. Además de eso, hay otra serie de protocolos más a nivel interno con los que trabajamos el colegio, sobre las y que se aplican a las diferentes comisiones de trabajo en las que está dividido el colegio. La comisión de educación, la comisión de gestión, la comisión de salud y ejercicio físico, la comisión de formación, la comisión de intrusismo y deontología, que nosotros la tenemos junta. En el caso nuestro, no hay una comisión deontológica, digamos, específica. La comisión deontológica la tenemos integrada dentro de la comisión de intrusismo, porque son dos temas muy, muy ligados, ¿no? Y también por una cuestión de operatividad, porque nuestro colegio profesional, pues bueno, no nos podemos comparar con un colegio de médicos, un colegio de abogados, ni muchísimo menos. Somos un colegio pequeño, humilde, joven relativamente, y al final pues también tenemos que operar un poco con economía de recursos, ¿no? A nivel marco, a nivel organización, como he comentado, la comisión deontológica, o cuando tenemos que tratar temas de deontología y de ética, se tratan en la comisión de intrusismo y deontología, de hecho es el nombre. A nivel formal de procedimiento, la situación a tratar bien nos puede llegar de oficio, digamos, porque cualquiera de los miembros de comisión de gobierno detecta alguna actuación en un centro deportivo, en un ayuntamiento o a través de un profesional, pero principalmente nos llegan desde fuera, bien por redes sociales o bien por correo electrónico. En el caso de que lleguen por redes sociales, las remitimos a correo electrónico. Nuestra vía de entrada para encauzar cualquier asunto siempre es el correo electrónico, y a partir de ahí, en función de la temática, o bien se deriva a la comisión de intrusismo y deontología, o bien se deriva a otra comisión. Pero cuando digamos, estamos hablando de una cuestión que requiere
de intervención de la Comisión de Intrusismo y Deontología se reúne a través de convocatoria a los miembros que la forman. Siempre se da, o casi siempre se da, traslado para que el resto de miembros de la Junta de Gobierno puedan participar, porque también la cuestión de transparencia y participación es algo que intentamos que sea transversal a todas las comisiones de trabajo del colegio, y se convoca pues conforme a los principios de la Ley 4015 de régimen jurídico. Convocatoria, orden del día, documentación que se aporta sobre el caso a tratar, debate de los miembros, siempre con el filtro de la asesoría jurídica, que siempre está presente en esas reuniones, y a través de ahí se emite una resolución o una propuesta de resolución o un dictamen, el cual se le da registro de salida y se traslada o bien a la empresa, o bien al usuario, o bien al denunciante. Somos una profesión joven, pero que conduce, que maneja algo que casi toda la población hoy en día hace, que es el hacer actividad física y el ejercicio físico. Y en los últimos años, además, por cuestiones ya no que tienen que ver con rendimiento o por competición, sino por cuestión de salud y desarrollo integral. La actividad física hoy en día es muy transversal a un montón de ámbitos y de profesionales con los cuales tienes que intervenir y relacionarte, sobre todo desde el ámbito sanitario. En los últimos años, la puesta en valor de la actividad física y el ejercicio físico, sobre todo por los profesionales del ámbito sanitario, ha cogido muchísimo peso por la evidencia científica que hay sobre los beneficios de este ejercicio físico, de esta actividad física, prácticamente sobre cualquier persona, ¿no? Entonces, esa relación multidisciplinar de cómo debes relacionarte, hasta dónde puede llegar tu intervención, en qué parámetros debes de ejecutar tu praxis profesional cuando estamos hablando que esa praxis es dentro del ámbito sanitario o en contextos sociosanitarios, es un reto. Es un reto, y en ese sentido, la verdad es que en los últimos años hemos trabajado, creo que mucho y bien, en el sentido que tenemos convenios de colaboración con colegios profesionales de enfermería, con sociedades científicas, en este caso de médicos de atención primaria y comunitaria, con nutricionistas, con pues prácticamente con casi todos los profesionales del ámbito sanitario. Y si hablamos de fuera del ámbito sanitario, en otros contextos, también tenemos convenio con los psicólogos, con el Colegio de Psicólogos. Trabajamos en tres ejes principalmente. El principal es la formación. Mucha formación, independientemente, como decía antes, del contexto profesional que hablemos, ya sea docencia, ya sea preparación física, tanto en alto rendimiento como en salud, o ya sea en gestión. El principal, formación. Formación sobre todo pues de la normativa aplicable al sector deportivo, y luego formación también sobre las cuestiones propias a nivel deontológico, código de buen gobierno, estatutos y demás. El segundo es el asesoramiento, tanto a nuestros colegiados como a empresas, instituciones, ayuntamientos, consellerías, asesoramiento en el sentido de la normativa aplicable que se debe cumplir y sobre las cuestiones deontológicas que nuestra praxis profesional debe contemplar. Y luego el último eje es el de sanción en los casos que pues realmente se dan situaciones de potencialidad, de potencial intrusismo, de potencial incumplimiento, o bien de la normativa aplicable, o bien de los estatutos que regulan a la profesión, o del Código de Buen Gobierno, que en este caso tenemos específico también en la Comunidad Valenciana. El eje de actuación profesional siempre que tenemos es la preservación de la seguridad y la salud de los usuarios deportivos, ya sean niños en una sesión de educación física, ya sea una persona a la que le presta un servicio un entrenador personal, o que tiene una enfermedad crónica, o en el caso de los gestores o los directores deportivos,
en el sentido de la eficiencia y la optimización de los recursos y las personas con las cuales se trabaja y se gestiona, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las acciones son las que comentaba antes, ¿no? Mucha divulgación, mucha pedagogía, mucha formación, mucho asesoramiento y sobre todo, pues en el caso de llegado un momento cuando hay que abrir expedientes sancionadores o disciplinarios, pues ejecutarlos con los principios y las garantías que la normativa, en este caso, a las personas afectadas les da, ¿no? Les otorga. La preservación de la seguridad y la salud del usuario deportivo, independientemente del contexto de práctica, o en el caso de la sesión de educación física, a la hora de implementar ciertas medidas de seguridad durante el diseño de la sesión, de los equipamientos a utilizar, del trabajo de los alumnos, dependiendo si se organizan en filas, en grupos reducidos para que haya mayor supervisión en la ejecución de las tareas, etc. etc, etc. Al final, el eje de actuación, lo he comentado antes, es la preservación de la seguridad y la salud de los usuarios. Y ya no por una cuestión únicamente deontológica y estatutaria, sino por una cuestión de cumplimiento del principio de legalidad. Lo que estoy diciendo no es solamente un convencimiento personal y corporativo, es que está en la ley. Nuestra ley, las leyes que nos regulan, nos obligan hacia eso, hacia el principal deber del profesional, la principal obligación del profesional. De ahí el propio sentido de las leyes de regulación profesional de profesionales del deporte es ese: preservar la seguridad y la salud de los usuarios deportivos, independientemente del contexto de práctica del que estemos hablando. Es importante por las cuestiones que comentaba antes, aparte de que son obligaciones estatutarias y que se contemplan en los documentos que regulan a nuestra corporación, son cuestiones de obligación legal, el principio de legalidad, cumplimiento de la normativa vigente en lo que es la promoción de la actividad física y el ejercicio físico, del deporte en colectivos vulnerables, y además con la adopción de medidas específicas tanto para el acceso a ese tipo de servicios como para que luego la prestación de esos servicios deportivos se realice con las medidas de adaptación necesarias y adecuadas, ya sea en el ámbito educativo, que además esto está muy regulado, con las medidas de adaptación curriculares, etcétera, etcétera, como luego en el ámbito de la praxis profesional de los preparadores físicos. Y si hablamos de la dirección o de la gestión deportiva, incluso más aún, porque la actualización normativa en estas cuestiones es constante. En el caso de los servicios o de los usuarios a los que se dirige, la brecha de género, aparte que se contempla también por cuestiones normativas, para aplicar medidas de discriminación positiva para el acceso de la mujer al deporte. Esto además se tiene muy en cuenta en el ámbito educativo, por supuesto, pero en el ámbito de los servicios deportivos municipales se tiene muy en cuenta en el establecimiento de actividades o de medidas de gestión para la promoción de la participación de la mujer en lo que son las actividades que se imparten en los servicios deportivos municipales. Incluso contemplando en las ordenanzas fiscales aplicables determinados supuestos de exención o de bonificación sobre tasas y precios públicos para la promoción y el acceso de la mujer al deporte, incluso con líneas de subvenciones específicas para la promoción del deporte femenino, tanto en el ámbito de la práctica deportiva federada como en la práctica deportiva del deporte para todos o de las actividades municipales dirigidas al grueso de la población. Respecto de la representatividad hombre-mujer en los cargos, pues obviamente intentamos siempre que la participación sea lo más pareja posible, pero es cierto que por cuestiones que las tenemos ahora, pero que vienen heredadas desde hace muchos años, tanto la práctica femenina del deporte es un poco menor, y la participación de la mujer en los cargos
y en los puestos de dirección en el sector deportivo también es menor. No solamente a nivel corporativo, sino a nivel de las federaciones deportivas, incluso en el ámbito privado, a nivel de corporaciones, ¿no? Es verdad que es una cuestión, es un reto, no de nuestra corporación, sino del sector en sí, de esos techos de cristales, ¿no? Se deban romper, pues sobre todo favoreciendo la adopción de medidas y la implementación de medidas que rompan esos techos de cristal, ¿no? Medidas de conciliación laboral, familiar, eh, incluso a nivel de contratación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay dos contextos donde hay un gran camino recorrido y por recorrer, que es en el contexto educativo y en el contexto de la gestión. En el contexto educativo, sobre todo por la formación que se puede realizar con los alumnos en las sesiones de educación física a través de todo lo que son las actividades físico-deportivas en el medio natural. Y cuestiones, digamos, como usuario, que el profe de educación física traslada a sus alumnos pues en actividades como la vela, las salidas en bici, el senderismo y todo lo que tiene que ver con los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que en esas actividades el profe de educación física puede hacer llegar a los alumnos. Y ese aprendizaje, obviamente, bien realizado, son pautas de comportamiento que el futuro ciudadano va a poder aplicar en cuanto al respeto del medio ambiente, ¿no? Y en la parte de gestión, sobre todo los gestores y los directores deportivos, que son los que gestionan los recursos materiales donde se realizan los servicios deportivos, especialmente lo que son instalaciones deportivas, tienen ahí un gran reto en todo lo que es el consumo responsable, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los suministros energéticos necesarios para cualquier instalación deportiva, ¿no? Suministros de agua, de luz, productos químicos en piscinas municipales, la aplicación de energías o la utilización de energías verdes o energías renovables o energías verdes en instalaciones deportivas, la instalación de placas solares en pabellones deportivos. Es decir, intentar orientar la gestión hacia la inversión en energías verdes para que esas infraestructuras deportivas pues vayan siempre orientadas a una gestión sostenible, ¿no? O lo más sostenible posible. Hay cuatro aspectos principales a destacar. A mí me gustaría empezar un poco por, insisto, ¿no? Desde independientemente del contexto de praxis profesional nuestro, del que hablemos, hay tres cuestiones que para mí son nucleares. El primero de todo es la rigurosidad en lo que se dice y cómo se dice. Segundo es la transparencia, sobre todo en cuestiones de comunicación y de publicidad. Y si estamos hablando de servicios digitales, muchísimo más. Y el tercero es la veracidad y la honestidad en el tipo de servicio, de producto o servicio que se ofrezca. Eso es cierto que muchas veces choca, y cada vez más, con los gurús, los influencers, en fin, maestros de todo y aprendices de nada que tenemos en el ámbito deportivo, en el sector deportivo. Y además, muy, muy acentuado todo este panorama durante la pandemia y después de la pandemia. Eh, Nosotros además fuimos durante la pandemia el primer colegio profesional de España de graduados en ciencia del deporte que emitimos un código de buena conducta, de buenas prácticas a nuestros propios a los colegiados y a los usuarios sobre cómo debían de promocionarse y realizarse los servicios durante la pandemia. Es decir, aquellos profesionales que ofertaran sus servicios durante la pandemia a cómo las personas tenían que realizar actividad en sus casas, pues determinadas cuestiones a tener en cuenta, determinadas pautas de seguridad que debían de tener en cuenta y sobre todo para nuestros colegiados,
determinados aspectos de cómo debían de darse a conocer a las personas y cómo debían de publicitarse. Sobre todo, hacer visible su titulación y su número colegiado, para que aquella persona a la que fuera destinada ese servicio supiera quién la estaba atendiendo, quién la estaba orientando, incluso a quién podía reclamar en el caso de que esos servicios luego no hubieran sido ofrecidos con cuestiones de seguridad, de salud, de rigurosidad, en base a evidencia científica, etcétera, etcétera. Eso que tuvo ese germen ha ido a más y cada vez va a más y cada vez lo tenemos, lo vamos desarrollando más a través de actualización de esos protocolos. Y ya no solamente por una cuestión de convencimiento interno y corporativo, sino porque también la normativa que nos regula obliga a que la publicidad de servicios, ya sea presenciales o a través de plataformas digitales, contemple los mismos requisitos que la ejecución de los servicios en formato presencial. Con lo cual, al final, es cierto que es una pelea constante, pero bueno, a través de divulgación constante y de muchísima pedagogía sobre estas cuestiones de articulación de protocolos internos y de cumplimiento de la normativa vigente, intentamos que esta selva en la que se ha convertido el mundo digital, pues al final de herramientas al usuario para saber quién le ofrece servicios y en el caso de que, bueno, entremos en potenciales situaciones de delito, de estafa, pues sepa cómo, dónde y cuándo puede reclamar. Pues la formación es importante porque al final nuestra praxis profesional nos obliga a una intervención con una visión 360 de lo que es el usuario, de lo que es la normativa, de lo que es las medidas de aplicación, de preservación de seguridad y salud del usuario deportivo, etcétera, etcétera. Y obviamente esa visión 360 tiene que ser con formación. Es cierto que la experiencia al final también ayuda muchísimo en que el profesional, en fin, vaya evolucionando, pero la formación es, vamos, es absolutamente indispensable. Y ahí la universidad y la actualización de la universidad y de las líneas de investigación de todas las facultades en ciencias de actividad física y deporte, no solo la Comunidad Valenciana, sino a nivel estatal, pues dónde mejor y cuál si no va a ser la referencia, ¿no? A nivel corporativo, además, nosotros tenemos convenio con todas las facultades de la Comunidad Valenciana para que nuestros colegiados pues sigan teniendo acceso a toda la formación de posgrado, máster, formación continua que desde la propia universidad se oferta. Es más, es una obligación estatutaria también el desarrollo profesional continuo y la actualización continua de conocimientos de los colegiados. Además de que es también una obligación que en la normativa que nos regula nuestros profesionales deben cumplir, ¿no? La actualización constante para luego poder ofrecer servicios en base a evidencia científica y a rigurosidad científica, por supuesto. Aparte de estas cuestiones, no solamente la actualización científica y la relación con la universidad es algo básico, sino que la intervención profesional que realizamos cuando se realiza con otros profesionales, especialmente en el ámbito sanitario, pues aún es más evidente esa necesidad de actualización, pues para poder trabajar de tú a tú con un médico, con un enfermero, con un fisioterapeuta, con un psicólogo, etcétera, etcétera.